Bien, las clases anteriores hemos visto cómo primero se hace un sondeo de la demanda, es decir, tenemos que graficar una planilla, una curva de carga en el año cero y después en el año proyectado futuro. Partimos por ese lado, ¿no es cierto? O sea, acá en este esquema diríamos que necesitamos saber cómo va a ser la demanda de energía de una población determinada, o si es del sistema interconectado nacional, cómo son las características de esa demanda en el sistema interconectado nacional para poder inyectar energía con una central hidroeléctrica. Entonces hemos partido desde el punto de vista de la demanda. Bien, lo que después hemos estudiado ha sido un poco qué es lo que se hace en centrales hidroeléctricas respecto a las obras civiles fundamentalmente, y hemos visto algunas imágenes y algunas explicaciones respecto a las obras de toma, como acá, por ejemplo, vemos un riachuelo, derivamos un cierto caudal con obras de toma, tenemos canales, tenemos una cámara de carga, y en definitiva el punto que nos interesa analizar es de la cámara de carga hacia la casa de máquinas hay una cierta altura vertical. Obviamente hemos visto también qué pasa con las tuberías de presión. Esta altura vertical es la que nos va a servir para determinar qué potencia vamos a poder generar en la turbina hidráulica, pero esa altura obviamente ligada con el caudal. Es decir, que la altura y el caudal serán los parámetros hidráulicos necesarios para poder determinar esa potencia. Bien, cuando nosotros tenemos una configuración de este estilo, entonces podemos determinar que pueda haber una potencia efectiva que pueda ser entregada por una turbina o varias turbinas hidráulicas en una central, pero la idea es que puedan garantizar el suministro de energía hacia los puntos finales de consumo. Obviamente, vamos a ver en las siguientes diapositivas que esa transformación de energía hidráulica en mecánica y luego eléctrica tiene varias etapas y, por supuesto, tiene varios equipos que lamentablemente no tienen un 100% de rendimiento y eso quiere decir que hay baja o pérdida de energía y de potencia. Bien, vamos a ver más o menos el tema de qué eficiencias se dan en una central hidroeléctrica. Estamos hablando desde lo que significa un sistema de captación de aguas hasta el punto final de consumo. Esa gráfica que estamos viendo acá más o menos resume de esa manera, viendo de derecha hacia izquierda. Acá tenemos una potencia hidráulica disponible y esas pérdidas que en el canal, digamos, suceden son inherentes al trabajo que hacen los ingenieros civiles. A partir de acá, ya la parte de la tubería de presión, que ese es un trabajo que debemos hacer nosotros, ya debemos saber cuantificar las pérdidas y en ningún caso tendrían que pasar del 10%. Tratamos de que sea entre el 5 o 6%. En el equipo como tal, en la turbina, va a haber pérdidas también, dependiendo del tipo de turbina, sean turbinas de acción o de acción, y la fabricación, los niveles de calidad, las pérdidas y los rendimientos están relacionados con el tipo de turbina y los procesos de fabricación. También tenemos entre la turbina, que ya hace la transformación de la potencia hidráulica en mecánica, acá tenemos un sistema en rotación, ya tenemos un sistema de acople, que es un acople mecánico, que puede ser acople directo, puede ser acople por engranes, puede ser acople por correas, poleas, cadenas, en función del tamaño también, ¿no? Normalmente, si no es acople directo, se utilizan engranajes, cajas de engranajes. Tenemos un generador eléctrico, y el generador eléctrico, dependiendo también de la calidad, va a tener un cierto nivel de eficiencia, y por tanto hay que cuantificar esas pérdidas. También tendríamos, en el caso de los puestos de transformación, para poder llevar la electricidad desde el generador hasta el punto final de consumo, dependiendo de la longitud, de la distancia que hay entre los puntos de consumo y los centros de generación, se van a tener que utilizar redes eléctricas de subtransmisión o redes eléctricas de baja tensión. Sin embargo, las que más se utilizan son de subtransmisión porque las de baja tensión tienen limitantes en la longitud. Estamos hablando más o menos de unos 2-3 kilómetros para trabajar en baja tensión. Eso va a implicar que necesitamos transformadores. Vamos a necesitar un transformador elevador
ese transformador elevador lo que va a hacer es llevar de 380 volt, que normalmente es la tensión trifásica que utilizamos en generadores pequeños, o en otra tensión, finalmente 440, 660 o 220 trifásico, ese nivel de tensión que tenemos, lamentablemente con las caídas que habrían y las pérdidas en las líneas, no llegarían a satisfacer las tensiones normalizadas y además las obligatorias por ley. Eso quiere decir que estamos obligados a poner un transformador elevador. La característica es que vamos a levantar la tensión de esa tensión baja a normalmente tensiones normalizadas de 34.500 volts, o sea, 34.5 kilovolt, o 69 kilovolt, o 14.4 kilovolts si es monofásico de retorno por tierra. Lo que hacemos entonces es levantar la tensión, elevamos la tensión, cosa que las pérdidas después puedan ser obviamente menores y podamos al punto final de la línea de subtransmisión, tenemos que rebajar a una tensión que sea útil para la comunidad o para los puntos de consumo. Entonces, normalmente utilizamos tensiones normalizadas para los sistemas de subtransmisión o transmisión, pero después también tenemos que rebajar, porque trabajar con 34.500 volts en una población no puede ser posible. Lo que tenemos que hacer es utilizar otro transformador que rebaje la tensión y tengamos una línea de distribución que llegue a los puntos de consumo. Esas líneas de distribución serán trifásicas o monofásicas en función del tipo de configuración. Bien, ¿qué quiero mostrar con todo esto? Es que desde el momento en que nosotros tenemos la transformación de energía hidráulica en mecánica en la turbina, que ese es nuestro objeto de estudio, vamos a tener pérdidas hasta lograr llegar con la energía útil hasta el punto final de consumo. Además, que cuando nosotros hacemos la planificación de una central hidroeléctrica, no trabajamos con la demanda del año cero. Esa demanda del año cero, o sea, del año actual, es muy pequeña respecto a lo que va a pasar en el futuro y va a faltar energía si tomamos en cuenta solo la potencia de este año. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que proyectar a futuro esa potencia y, por tanto, hacemos esa proyección y en base a esa proyección futura, lo que cuantificamos después es en sentido inverso. Es decir, si necesitamos una potencia, digamos, de 1000 kilowatts en este punto, el año 20, de ahí tenemos que ir aumentando la potencia que va requiriéndose en cada caso hasta llegar a este punto y cuánto necesitaríamos en el eje de la turbina, la potencia que sabemos que se va a perder hasta llegar al punto útil, que es la demanda, digamos, de los 1000 kilowatts en ese año. Entonces, vamos a ver a continuación cómo es esa secuencia de rendimientos que tienen que estar involucrados y las características de estos para que podamos tomar en cuenta la potencia demandada a futuro y la potencia disponible en eje. Esos rendimientos de las componentes, de los componentes de la central, como están conectados todos los equipos en serie, uno de ellos entrega energía, el otro recibe y luego la transforma o se disminuye, etc. Esos tienen que estar multiplicados los rendimientos. ¿Y cuáles son esos rendimientos normalmente involucrados? Tomando en cuenta desde la turbina. Estoy hablando desde la salida del eje de la turbina. Después vamos a ver qué pasa con la turbina. Estamos hablando entonces, si vuelvo a la imagen anterior, desde acá. Estamos hablando desde este punto de acoplamiento, el rendimiento del acoplamiento, del generador, del transformador de elevación, de la línea de subtransmisión. Acá falta un transformador de rebaje y obviamente la línea de distribución. A esos rendimientos me refiero. Y esos los estoy denotando de esta manera. Acá está el rendimiento de acoplamiento mecánico entre la turbina y el generador. Luego tenemos el rendimiento del generador eléctrico, el rendimiento del transformador de elevación de tensión, o sea que llevamos de una tensión baja a una de media o alta, el rendimiento de la línea de subtransmisión normalmente. La diferencia entre la línea de subtransmisión y transmisión es que la de subtransmisión con transformadores pequeños podemos llevar a una tensión ya manejable. En cambio, las líneas de transmisión son aquellas que tienen una tensión por encima de los 60.000 volts, o sea, prácticamente 100.000, 110.000 volts, 123.000, 200.000, 250.000 volts. Estoy hablando de las líneas de
alta tensión, esos ya no se pueden transformar con un transformador pequeño para llevar una energía de tensión útil. Vamos a tener que utilizar subestaciones. Entonces, para centrales grandes usamos subestaciones y obviamente líneas de transmisión. Para centrales pequeñas utilizamos líneas de subtransmisión, que al final de la línea se pueden colocar transformadores que se compran en mercado local y se utilizan sin mayor problema. Luego tendríamos el rendimiento del transformador de rebaje de tensión. Obviamente de la tensión de subtransmisión que hemos utilizado hasta la tensión que va a ser la que se necesita en la demanda. Y finalmente el rendimiento en la misma línea de distribución, o sea, hay pérdidas en la línea de distribución. Estamos hablando de las líneas que pasan por nuestras veredas, por las casas, por los lugares de los puntos que tenemos como una red. En esos puntos también hay pérdidas, por supuesto, y hay que tomarlas en cuenta. En síntesis, más o menos estas son los elementos de rendimiento que vamos a tener que tomar en cuenta, y los valores más o menos de referencia, enseguida veremos, pero les adelanto. Por ejemplo, los acoplamientos, si es un acoplamiento directo, hay ligeras pérdidas solamente por calentamiento, por un breve acoplamiento de movimiento del amortiguador, tienen sistemas de gomas o qué sé yo. En ese orden estamos hablando del 95-98% sin mucho problema. Luego, si ya tenemos cajas de engranes, ya indudablemente bajan los rendimientos. Hasta lo peor que puede pasarnos es rendimientos con correas en B, ¿no? O sea, estamos hablando de 65%, 70% de rendimiento en el sistema. Hay unas correas planas de alto rendimiento que les mencioné, las correas modernas de planas, y también que ahora vienen de sección circular para poder reemplazar a las correas en B. Esas correas sí tienen rendimientos del orden del 90% más, que son materiales especiales y que uno puede cortar en la longitud que necesita. Obviamente son caras. En Bolivia no conozco un proveedor, pero Argentina, Brasil, Chile y Perú tienen proveedores de esas correas. Voy a poner el catálogo de dos de estas empresas en el Classroom para que ustedes tengan también en algún momento del ejercicio de la profesión o para alguna otra asignatura les va a ser útil utilizar este tipo de correas de alto rendimiento. Normalmente la tendencia es utilizar las correas comerciales que tenemos acá, pero son de muy bajo rendimiento. Entonces estas otras sí son de alto rendimiento. Luego los rendimientos de los generadores eléctricos, estamos hablando del orden de 80, 90, 95%. Si son de buena calidad, tenemos 95, un poco más de rendimiento de estas máquinas. Pero si son de baja calidad, indudablemente va a bajar ese nivel de rendimiento. Los transformadores, podemos tener transformadores con 95% de rendimiento, pero en ningún caso menor del 90% de rendimiento. Eso por la misma ley de electricidad, en el caso boliviano, en la ley de electricidad y en los reglamentos estipula que ninguna red eléctrica en el sistema nacional boliviano deberá tener pérdidas mayores al 10%. Eso quiere decir que deberíamos tener equipos con eficiencias de esa magnitud, del 90% o más, para que no tengamos pérdidas mayores al 10%. Entonces estamos hablando de los transformadores, las líneas de subtransmisión y distribución. Estas deberían tener rendimientos de ese orden, 90% o más. Vamos a ver ahora la relación entre la potencia demandada y la potencia en el eje. Eso lo que tenemos que hacer es utilizar el sistema de acoplamiento en serie que tenemos y por tanto vamos a relacionar cuánto se pierde en todo el proceso de transformar la energía en mecánica, eléctrica y llevarla, transportarla hasta el punto final de consumo. Sabemos que el rendimiento global de todo el sistema va a ser entonces la multiplicación de los rendimientos individuales que están inmersos en el sistema. Y vamos a empezar en este caso por la parte final, es decir, tendríamos, por ejemplo, el rendimiento de distribución sería el rendimiento de la línea final, es decir, donde ya llegan a las casas o los puntos finales de consumo. Ahí hemos dicho que tenemos un cierto rendimiento, o sea, una pérdida, y por tanto hay un rendimiento. Luego tenemos el transformador de rebaje, es decir, a cómo va a
a bajarse la tensión de la subtransmisión a la de distribución, hay un rendimiento en el transformador. En la línea de subtransmisión hay otro rendimiento, en el transformador de elevación, en el generador y en el acoplamiento. Si quieren, podemos ordenar también al revés, es decir, el acoplamiento primero, el generador, en el sentido que vaya la energía, no importa. La cosa es que estén involucrados todos los rendimientos. Estos rendimientos tendrán que estar acá en el denominador. Y esta será la potencia demandada, que será un dato que necesitamos conocer, porque será la potencia a la cual vamos a tener que suministrar y garantizar. Si nosotros tenemos entonces, por ejemplo, para una población determinada, una potencia de este año 0 y que después la proyectamos de acá a 15 o 20 o 30 años, esta potencia va a ser un valor conocido. Esta potencia usaremos en unidad de kilowatts. Y como los rendimientos son adimensionales, el resultado final será en la misma unidad de la potencia demandada, que quiere decir kilowatts. Bien, tendríamos entonces que la potencia demandada, que está en el numerador, va a sufrir una disminución por todos estos rendimientos que están en el denominador, y digo disminución por lo siguiente, porque estos rendimientos todos son inferiores a la unidad, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso tendríamos rendimientos de 0,9, 0,95, etcétera, y la multiplicación de esos valores va a dar obviamente un valor mucho menor. En ese caso, la potencia demandada, para que sea satisfecha, va a tener que ser afectada por esta cantidad de rendimiento. Eso quiere decir que la potencia en eje que yo debo generar tendrá que ser tan grande como para poder satisfacer la potencia demandada, porque está siendo afectado por esos rendimientos. Vamos a tomar en cuenta, digamos, una multiplicación muy rápida de los rendimientos. Si utilizo 0,9, 0,8, etcétera, imaginémonos que este resultado sea 0,5, el resultado total de la multiplicación, es decir, del denominador. Si el 0,5 acá es el denominador, entonces la potencia en el eje, esta es la potencia en el eje de la turbina, tendrá que ser el doble de la potencia demandada. Si digamos tenemos acá una potencia de 1000 kilowatts, dividido entre 0,5, voy a necesitar entonces una potencia de 2000 en el eje para garantizar que realmente llegue a 1000 kilowatts en la demanda. ¿Por qué? Porque se va a perder el 50% por todos estos procesos en las etapas de transformación o de transporte de energía. ¿Cómo determinamos esa potencia demandada? Lo que nosotros hacemos es, utilizamos la ecuación de crecimiento poblacional, hemos dicho, para una similitud en el caso del crecimiento energético. Por tanto, la potencia vamos a calcular en función de los datos de crecimiento poblacional del INE, que esa sería la tasa de crecimiento intercensal, esto ya hemos visto en las anteriores clases, pero para recordarles, si esto yo pongo en función de la potencia, digamos, la potencia en el año n, va a ser igual a la potencia del año 0 por 1 más i elevado a la n, donde P sub 0 será la potencia que estamos cuantificando para el año 0, y es la tasa de crecimiento de ese lugar específico que tengamos que buscar ese valor en el INE normalmente, y n será el periodo al cual estoy queriendo proyectar esa potencia, en qué año. Entonces, el resultado de esto me va a dar la potencia en ese año. Si este n es igual a 10, entonces va a ser la potencia para el año 10. Si n es igual a 20, este P sub n será la potencia para el año 20, basándonos siempre en la potencia del año 0. Ahora, nosotros tomamos en cuenta entonces que esa potencia en el año n, ese resultado, va a ser la potencia demandada. Entonces, de esa manera ya tendríamos la potencia demandada calculada y reemplazamos acá en el numerador, y lo que necesitamos después es poner en el denominador cada uno de los valores de los rendimientos en función de los equipos o de las cotizaciones que estamos pensando hacer, y hemos tenido algunas referencias de los equipos, y por tanto ahí tendríamos que reemplazar esos valores y encontraremos en definitiva qué potencia necesitamos en el eje de la turbina. Estamos hablando de la potencia en el eje de la turbina, no antes ni después, solamente en el eje. Después voy a explicarles cómo determinamos esa potencia en función de las características hidráulicas. Bien, vamos a ver
Entonces, ¿de qué se trata? Esa potencia en eje que acabamos de ver sería la potencia mecánica, esta que estoy mostrando acá en este diagrama, en este esquema. Acá dice potencia mecánica será a la salida de la turbina, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo la potencia mecánica en la salida de la turbina, después el generador se convierte en potencia eléctrica. Pero antes de la potencia mecánica ha tenido que haber una potencia hidráulica, que sería la que vamos a aprovechar y que está a este otro lado de la máquina. Y esta máquina como tal, que se llama turbina, es la que se encargará de hacer la transformación de la potencia hidráulica en potencia mecánica. Y obviamente esta turbina tiene también un rendimiento, por supuesto. Bien, ¿qué necesitamos para poder determinar esas relaciones? Necesitamos lo que se llama la altura bruta primero. Esta altura bruta es lo que hemos visto que determinamos con nivel, con manguera, con qué sé yo, teodolito, con altímetro, qué sé yo, y es básicamente el desnivel o la cota o la diferencia de alturas entre el punto que va a ser proyectado, obviamente, en este momento no está construida la casa de máquinas, ninguna obra civil, pero ya definimos más o menos cuál va a ser la altura a la cual llegaría el agua en ese punto donde vamos a soltar el agua, en la cámara de carga. Ese punto de referencia. Y acá en la parte inferior, dónde va a salir el agua por la tubería de presión, o sea, para entrar a la turbina, es nuestro otro punto de referencia. El desnivel, esa altura, la vertical, es lo que conocemos como altura bruta o topográfica. Bien, si nosotros tenemos un fluido acá, en este caso agua, digamos, cuando nosotros tenemos una válvula que cierra en este punto, vamos a tener agua. Y en la parte inferior, lo que les decía, como un instrumento, por ejemplo, un método de medición, si yo pongo un manómetro acá, ese manómetro me va a indicar la presión hidrostática de esta columna de agua que está dentro de la tubería de presión. Eso significará que gamma por H, que es la presión hidrostática, o sea, gamma es el peso específico del fluido, en este caso el peso específico del agua, multiplicado por esta altura bruta, será el peso, la presión hidrostática en este punto. Y digo hidrostática porque el agua no se está moviendo, no hay fricción. Entonces me va a indicar un manómetro, una lectura determinada, y resulta que esa altura ya me puede servir como referencia para decir, esta es la altura, solamente conociendo el peso específico del fluido, en este caso del agua, 9.81 kilonewtons metro cúbico, ya puedo determinar entonces qué altura tengo. Bien, si yo empiezo a soltar el agua por acá y observo, o sea, abro la llave de paso y observo el manómetro, resulta que ha disminuido esa presión que estamos midiendo. Porque lo que era presión hidrostática, ahora se constituye una presión dinámica del movimiento del fluido. En ese caso hay una disminución. ¿Por qué? Porque hay pérdidas de energía en el transcurso del fluido que se va moviendo por este ducto. Esas pérdidas que nosotros aprendemos a calcular en mecánica de fluidos se llaman pérdidas primarias, que serían las pérdidas por rozamiento del agua con las paredes de la tubería, y también les llamamos pérdidas principales, porque normalmente es la mayor cantidad de valor que tienen estas pérdidas. Luego, las pérdidas secundarias son aquellas que se deben, por ejemplo, a las obstrucciones posibles, como por ejemplo la rejilla acá, una obstrucción inicial, luego vamos a tener cambios de dirección acá, vamos a tener un codo, vamos a tener, por ejemplo, válvulas y cualquier otro dispositivo que tengamos, juntas o qué sé yo, que impidan entonces el paso normal del fluido, van a significar que van a producirse pérdidas. Resumiendo, las pérdidas primarias y las pérdidas secundarias las sumamos, tenemos la altura total de pérdidas. Si vemos ahora acá en esta columna, representando como la altura piezométrica total, nosotros podríamos ver que esta altura bruta, altura de topográfico de desnivel, tiene una disminución acá que sería la altura de pérdidas. Y esa altura de pérdidas, estoy hablando de las pérdidas primarias y secundarias, ¿no? Las que se producen en el paso del fluido por la tubería de presión con todos los accesorios que tenga previstos. Esta altura de pérdidas entonces ya es la primera disminución que tengo. En ese caso, si yo resto a la altura bruta la altura de pérdidas,
voy a tener lo que se llama la altura neta. Esta altura neta es la que nos interesa para los fines hidráulicos para poder determinar, en el caso de la turbina, qué potencia vamos a tener. No nos sirve solamente la altura bruta. Inicialmente, como una información está bien, pero debemos calcular la altura de pérdidas para poder saber cuál es realmente la altura neta. ¿Y qué vamos a hacer con esta altura neta? Con esta altura neta y con el caudal, tomando en cuenta el caudal, de hecho es multiplicación, vamos a poder determinar qué potencia hidráulica vamos a tener disponible acá. Y esa potencia hidráulica va a ser transformada en potencia mecánica en esta máquina que conocemos como turbina y obviamente incorporando el rendimiento de esta máquina. Vamos a ver entonces cómo determinamos eso. La altura bruta, hemos dicho, es el desnivel o altura topográfica o desnivel de la casa de máquinas o el punto final de la tubería de presión hasta la altura del desnivel o el nivel del agua en la cámara de carga. Las pérdidas de carga son las pérdidas que tendríamos primarias y secundarias en la tubería. Por tanto, la altura neta va a ser básicamente esta expresión. La altura neta va a ser la altura bruta, que debemos conseguir como información del topógrafo, nosotros mismos medimos y calcularemos la altura de pérdidas y la diferencia de esto me va a dar entonces la altura neta equivalente en pérdidas. Perdón, la altura neta total, donde la altura de pérdidas son las equivalentes. Entonces tendríamos que la altura neta tiene que estar en metros, la altura bruta topográfica en metros, la altura equivalente de pérdidas también en metros. De esa manera ya tendríamos uno de los parámetros importantes para poder determinar el potencial de este aprovechamiento. Con eso, vamos a ver cómo hacemos la determinación de la potencia de la turbina. Pero para ello necesitamos relacionar lo siguiente. Sabemos que el rendimiento en general de cualquier cosa es la relación de lo que obtenemos sobre lo que aportamos. Si yo, por ejemplo, he obtenido una ganancia determinada, el rendimiento puedo determinar cuánto ha sido mi ganancia respecto a lo que he aportado. A eso llamamos rendimiento. En este caso, el rendimiento en general, digo, es la relación de lo obtenido sobre lo aportado. Bien, para el caso nuestro, si nosotros necesitamos saber la relación entre la turbina, la potencia mecánica y la hidráulica, lo que nosotros vamos a entregarle a la máquina como tal es una potencia hidráulica. Eso es lo que vamos a aportar. Entonces va a ir en el denominador. En cambio, lo que vamos a obtener es una potencia mecánica. Es decir, la función de la máquina es convertir la potencia hidráulica, el flujo de agua, la vamos a convertir en energía de rotación mecánica. Por tanto, lo que obtenemos es potencia mecánica y lo que hemos aportado a la máquina es potencia hidráulica. A eso le vamos a llamar rendimiento de la turbina, ¿ya? Eta sub T. Bien, si ahora reemplazamos la potencia hidráulica y la potencia mecánica, en el caso de la potencia mecánica la vamos a llamar la potencia P, que es la potencia en el eje de la turbina, que es la potencia que en realidad es mecánica y que la podemos medir también. En cambio, la potencia hidráulica es el peso específico del fluido por la altura neta por el caudal. Este valor también de multiplicar el peso específico del fluido por la altura neta también conocemos como presión. O sea que puedo yo manejar esta ecuación como potencia hidráulica con dos formas. La primera, que sería el peso específico del fluido por la altura neta por el caudal, tal como está, o puedo, multiplicando el peso específico del fluido por la altura neta, esto le llamo presión, ¿ya? Gamma por H es presión, en este caso si es altura neta va a ser presión dinámica, si es altura bruta es presión hidrostática. En este caso sería la presión dinámica. Presión por el caudal también nos da lo que es la potencia hidráulica. En síntesis, en el denominador irá potencia hidráulica, en el numerador potencia mecánica. Y lo que nos interesa en este caso es determinar la potencia mecánica. Por tanto, de acá tendríamos que despejar la potencia de la turbina o potencia mecánica. Y tendríamos lo siguiente. El peso específico del fluido por la altura neta por el caudal, que es la potencia hidráulica, multiplicado por el rendimiento. Estoy despejando solamente la anterior ecuación. Y de esa manera tendríamos entonces que la potencia en el eje de la turbina es esta expresión.
Y nosotros vamos a utilizar la unidad de kilowatt. Bien, en el caso particular de turbinas hidráulicas, lo que nosotros utilizamos es agua. Esta expresión, si por ejemplo voy a trabajar con un fluido diferente al agua, que podría ser, el peso específico del fluido tendría que determinar cuál es. Pero nosotros, como las centrales hidroeléctricas trabajamos con agua, la mayoría, en algún caso hay algunas centrales, por ejemplo, que utilizan aguas de desechos. Yo he visto en Colombia una central hidroeléctrica que utiliza aguas servidas y que tiene algunos sólidos en suspensión y que el peso específico ya no es precisamente agua, porque inclusive tiene algunos elementos pesados que hayan podido ingresar como líquidos, me refiero. Entonces esa mezcla como tal del agua servida no necesariamente va a ser el mismo peso específico del agua pura. Entonces ahí podría haber esas diferencias, pero de todas maneras estamos hablando, la mayoría de los casos, hablando de agua. En ese caso, el peso específico del agua es de 9,81 kilonewtons por metro cúbico. Y sabemos que el peso específico de un fluido es igual a la multiplicación de la densidad por la aceleración de la gravedad. Y la aceleración de la gravedad varía en función de la altitud. Sin embargo, para referencia, nosotros utilizaremos el peso específico como si fuese la condición a nivel del mar, y después, cuando queramos hacer un ajuste ya a más a detalle, podemos afectar el peso específico en función de ese parámetro. Sin embargo, nosotros usaremos 9,81 kilonewtons por metro cúbico como peso específico del agua. Bien, por tanto, si reemplazamos de cuenta del peso específico, ahora ponemos su valor numérico, vamos a ver que nos quedaríamos con 9,81 por la altura neta, por el caudal Q y por el rendimiento de la turbina. Acá muchos piensan que 9,81 es la aceleración de la gravedad. No, en realidad es el peso específico del fluido. Bien, por tanto tendríamos que la potencia en eje de la turbina estaría en kilowatts, es la potencia P. HN va a ser la altura neta del aprovechamiento. En este caso, la altura neta, hemos dicho, la sacamos de la diferencia de la altura bruta menos la altura de pérdidas. Y después tendríamos el caso del caudal de aprovechamiento que estará en metros cúbicos por segundo. Y luego tendríamos el rendimiento de la turbina, que es adimensional. Vamos a ver un poco ese análisis dimensional para que nos quede claro este asunto. Bien, acá, por ejemplo, 9,81 hemos dicho es el peso específico del fluido y por tanto tendríamos que acá el peso específico va a estar en kilonewtons por metro cúbico. La altura neta va a estar en metros, el caudal Q va a estar en metros cúbicos por segundo y el rendimiento es adimensional. Esto nos va a dar la unidad kilowatts por la siguiente razón. Metro cúbico acá, con metro cúbico anulamos y nos quedará que kilonewtons metro sobre segundo. El newton metro es lo que conocemos como joule. Si es kilonewton metro, entonces estamos hablando de kilojoule. Y el kilojoule sobre segundo es lo que nosotros conocemos como kilowatt. Si no tuviéramos entonces el kilo, sería newton metro joule, y joule por cada segundo es watt. Pero como estamos hablando de kilo, que es un prefijo, en este caso de 1000, entonces estamos hablando de kilowatt. Por tanto, las unidades acá son congruentes y de esa manera podemos decir que la potencia sí está expresada en kilowatts cuando estas unidades son las que estamos utilizando acá, como les estoy mostrando. La unidad en watt no la usamos porque es muy pequeña, usamos entonces el múltiplo, en este caso kilo, que sería de 1000 watts, ¿no? Y para centrales grandes seguimos usando, digamos, en kilos y llegamos después al mega, o sea, al billón de watts. Acá, como les decía, si eliminamos metro cúbico con metro cúbico, que nos queda kilonewton metro sobre segundo, y eso es kilojoule por segundo. Y eso nos da kilowatt. Bien, vamos a ver a continuación dos ejercicios que me gustaría que ustedes intenten hacer. Si me van a lograr hacer estos ejercicios, es una maravilla, me los ponen una fotografía digamos, del cuaderno, se los voy a dejar planteado, pero les voy a explicar cómo hacemos, y yo en la siguiente clase los voy a resolver. ¿De qué se trata el primer ejercicio?
Dice, se requiere dotar de electricidad a una población la cual demanda el año cero una potencia de 500 kilowatts. La tasa de crecimiento poblacional de esa región es del 2% anual y está planificado que la central deberá satisfacer la de electricidad hasta por lo menos 20 años y determinar lo siguiente. La potencia futura a ser cubierta el año 20. Y B, la potencia en eje de la turbina que deberá lograrse para satisfacer la demanda y asumir los siguientes rendimientos. Veamos qué hay que hacer en el caso del ejercicio en el inciso A. Lo que debemos nosotros es proyectar la demanda. Ya tenemos el dato de la potencia del año cero, que sería esta. Esta potencia de 500 kilowatts sería la potencia del año cero. La tasa de crecimiento del INE, en este caso del 2%, está en porcentaje. Yo tengo como dato entonces, pero no voy a usar 2%, voy a utilizar en su valor absoluto, o sea, 0.02. Y finalmente, 20 va a ser el periodo, o sea, 20 años, n igual a 20, para poder reemplazar en la ecuación y determinar la potencia en el año 20. Ese sería el ejercicio, el inciso A, es muy fácil de resolver. Y luego, con esa potencia del año 20, debo determinar cuánto deberá ser la potencia en el eje de la turbina y, por tanto, voy a utilizar los valores de rendimiento que aparecen acá para poder determinar, entonces, la potencia en eje, afectando la potencia futura por los rendimientos de los equipos que voy a pensar incorporar. Acá estoy poniendo los niveles más altos de rendimiento de los diferentes componentes, por tanto, de esa manera estoy pensando en que podría ser un estado óptimo. Es la forma en la que se resuelve el ejercicio número 1. El ejercicio número 2 dice lo siguiente. Usando los datos del anterior ejercicio, de determinar el caudal que se requerirá para que una turbina con 80% de rendimiento pueda satisfacer la demanda. El desnivel medido entre la cámara de carga y el punto de emplazamiento de la turbina es de 120 metros y se espera que las pérdidas de la tubería no sean mayores al 5%. A ver, para explicar esto, volvamos a este esquema previamente. Acá. Lo que yo tengo es como un dato, en el ejercicio número 1 he determinado qué potencia voy a tener acá en el eje, potencia mecánica. Muy bien, si yo ya tengo este dato de la potencia mecánica que tengo que obtener en la turbina y digo, tengo un cierto rendimiento de la máquina, ¿ya? Esta potencia mecánica y el rendimiento que tengo como datos me dicen, necesito saber qué caudal, cuál es el caudal que tengo que utilizar para que esta máquina pueda entregarme realmente esa potencia, tomando en cuenta esta altura bruta que tengo como referencia, y me dice que las pérdidas no deberán pasar de un valor máximo del 5%. Entonces, acá no me está pidiendo la potencia de la turbina, de hecho, la potencia en eje de la turbina ya es un dato, porque ya es lo que yo estoy obteniendo del ejercicio número 1. Lo que más bien necesito determinar es el caudal que voy a requerir para satisfacer y que la turbina funcione sin problema alguno. Entonces, voy a echar mano de la ecuación del cálculo de la potencia, y de esa manera lo que tenemos que hacer es despejar entonces el caudal en función de los datos conocidos y nada más. Bien, ¿alguna consulta?